Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero asegurarme que todos me escuchen bien. ¿Todos están escuchando bien mi voz o quieren más volumen? Acá de este lado sí se está escuchando bien. Ok, muy bien. De este otro lado sí me escuchan bien. Y los que están escuchándome, por favor, conectados, esperamos que también estén escuchando bien lo que el Señor está a punto de hablar a nuestros corazones. Por las últimas 2 o 3 semanas he estado hablando acerca del temor y sus consecuencias negativas. Y el plan, según yo, en esta semana, era continuar con el tema de lo que es el temor y cómo tener victoria sobre el temor. Pero mientras oraba y le pedía al Señor que me diera dirección para la palabra que iba a traer en esta mañana, Dios puso en mi corazón que hablara acerca de los últimos días. Y como el Señor Jesús es el jefe, ¿cuántos saben que hay que obedecerlo? Y ya tenía otro tema preparado, pero a última hora lo cambió. Y si Él lo cambia es porque va a ser de bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces, el título de este tema, los últimos días. Pero pastor, es que usted ya nos había predicado desde que comenzó la pandemia acerca de los últimos días. Y bueno, mira, escúchame bien, por favor. Si yo les había hablado acerca de la profecía y de los últimos días, pero Dios pone en mi corazón que vuelva a hablar de lo mismo, es porque muchos de los que estamos aquí todavía o no captamos bien o no sé qué cosa, pero Dios en su sabiduría quiere que volvamos a escuchar acerca de los últimos días. Tú no seas de las personas que cuando un sermón se repite, no que se repita el sermón, pero lo mismo 2, 3, 4 veces, o sea, otra vez lo mismo, pues que el pastor no estudia o no tiene otra cosa que hablar. No seas tú de esas personas, porque es el diablo inyectándote esa cochinada en la cabeza. Si el Espíritu Santo permite que escuches los mismos principios y la misma doctrina 1000 veces, es porque eres cabeza dura, o más bien somos cabeza dura, no hemos captado, y el que sabe bien nuestros corazones quiere que volvamos a escucharlo. Allá escuché amén, pero por acá y acá y acá, calladitos todos. Entonces vamos a hablar de los últimos días. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que estamos viviendo en los últimos días? ¿Seguros? Mire, hemos estado hablando de esto. Hay varias señales que nos indican que estamos viviendo ya en los últimos días antes de que el Señor Jesús venga. ¿Cuáles son esas señales? Se las vuelvo a repetir así rapiditamente. En primer lugar, dice la Biblia que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y dígame sí o no, ¿no hemos visto que especialmente desde que comenzó la pandemia a este día, no hemos visto tanta frialdad en la vida de personas que supuestamente estaban ardiendo con el fuego del Espíritu Santo? ¿Lo ha visto? ¿Por qué usted cree que vemos la iglesia semivacía?
Porque el desánimo ha entrado a la vida de las personas. Y no estoy hablando de los de afuera, sino que estoy hablando de los de la familia de la iglesia, por el amor de Dios. Eso es lo que significa que el amor de muchos se va a enfriar. Cuando usted escucha que alguien dice, ay, ya no voy a la iglesia porque estoy desanimado. Cuando usted ve una persona que se comienza a desanimar, es lo mismo que la profecía de que el amor de muchos se iba a enfriar. Eso es lo que es. Cuando alguien se desanima, se están enfriando en el amor. Y lo estamos viendo bastante. Y espero que ustedes que me están viendo a través del internet y hubiesen podido llegar a la iglesia y no lo hicieron por cualquier pretexto, que por favor lo piensen 2 veces y antes de que sea demasiado tarde comiencen a venir otra vez a la iglesia, a conectarse con Cristo, a buscar la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las señales y lo estamos viendo. Pero yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí. Que el hecho de que estén aquí significa que no se me han desanimado y que el amor de ustedes todavía no se ha enfriado. Ni permitan que así suceda. Si me pueden, los del sonido, si me pueden dar, como que no me escucho yo bien, si me dan un poquitito de aquí de los monitores, porque ¿sabe qué? Cuando no me escucho como que tiendo a gritar más y después se me gasta la garganta porque pienso que no me están escuchando. En segundo lugar, vemos que la ciencia se ha aumentado. Por 6,000 años, ¿cuánto tenemos de existencia nosotros aquí en este mundo, hermanos? Los científicos dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. Yo no voy a discutir con eso, a lo mejor sí, pero el ser humano, ¿tenemos cuánto? Aproximadamente 6,000 años desde, como que escuchan eco, poquito eco, a ver si le pueden quitar poquito el eco, ahí está, poquito el eco, discúlpeme por ahí. ¿En dónde iba antes de que desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos llevamos aproximadamente 6,000 años? Escúchame bien, hermano, por 6,000 años el hombre usábamos como transporte el burro y el caballo. No fue hasta apenas unos 80, 90, 100 años atrás que dejamos el burro para subirnos al motor de gasolina. Y Daniel nos dice en su capítulo 12 que en los últimos días la ciencia se iba a aumentar, se iba a disparar. Y ya no les tengo que decir el avance que hemos alcanzado, ¿verdad que no? Pero es otra señal y hay muchas otras señales, pero yo quiero llegar al punto, a lo que estamos hablando. La otra señal que la Biblia nos indica, que nos ayudaría para saber que estamos viviendo en los últimos días, ¿cuál es esa señal que leímos? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Digan todos conmigo, repitan: derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia? Esta es una señal de que en los últimos días el Espíritu Santo iba a caer no sobre algunos, sino sobre toda carne, sobre todas aquellas personas que estuvieran dispuestas y se humillaran delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Si tú quieres la llenura del Espíritu Santo, tú la puedes recibir en esta mañana, porque Él no hace acepción de personas, distinción de clases. Si tú quieres el Espíritu Santo, tú lo recibes. Entonces, cuando la Biblia nos dice que en los últimos días se iba a derramar el Espíritu Santo, se está refiriendo a, vamos a verlo, un texto sin contexto es pretexto. Entonces, ¿a qué se refería la Biblia cuando decía que en los últimos días se iba a derramar
el Espíritu Santo? Pues se refería a lo que pasó en este capítulo 2 del libro de Hechos. Lo mismo que sucedió en el capítulo 2 de los Hechos es lo mismo que va a suceder en los últimos días. ¿Y qué sucedió, Pastor Rubén? Pues vaya conmigo allí en Hechos 2, versículo 4, y allí usted va a ver lo que pasó. ¿Sí me están siguiendo en esta mañana? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí está una de las señales de que la persona ha sido llena del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Lo que Pedro nos está diciendo cuando dice que en los últimos días se iba a derramar el Espíritu Santo, lo que estaba diciendo es que en los últimos días íbamos a experimentar un avivamiento donde en las iglesias las personas iban a comenzar a hablar en lengua extraña. Gracias por ese entusiasmo. Iban a comenzar a hablar en lenguas desconocidas, lenguas angelicales, lenguas humanas, causadas por el impacto del Espíritu Santo sobre las vidas de aquellas personas que abren su corazón para recibir la llenura del Espíritu Santo. Yo no lo estoy inventando. Yo sé que esto de la llenura del Espíritu Santo y del hablar en lenguas ya no está de moda, pero a mí no me importa lo que está de moda, lo que no está de moda. A mí lo que me importa es lo que la palabra de Dios enseña. Y dice que en los últimos días iba a haber un derramamiento donde jóvenes, niños, adultos, viejitos, todo mundo iba a hablar en lenguas. Pero escuché de una profecía que estaban hablando que después de la pandemia, aquellas personas o iglesias que tenían pena o vergüenza de la llenura del Espíritu Santo, que de hablar en lenguas, que todo eso se iba a eliminar. Y yo estoy esperando porque es una profecía. Yo no sé si ustedes que me están viendo por internet sabían o no que yo soy un pastor pentecostés de hueso colorado. No parece, pero yo tiemblo en la presencia de Dios. Yo hablo en lenguas y mi corazón está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo. Y no me da vergüenza decirlo. Si a aquellos desvergonzados no les da vergüenza ver pornografía y hacer cochinada y media, ¿por qué a ti y a mí nos va a dar vergüenza decir que somos de aquellos que hablamos en lenguas? No nos debemos de avergonzar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que en los últimos días se iba a derramar el Espíritu Santo? Eso, que iban a hablar en lenguas, pero eso no es todo. Yo pudiera pasar mucho tiempo explicándote el capítulo 2 de Hechos, pero vamos al versículo 13 y aquí el apóstol, el escritor a los Hechos nos da un resumen. Dice, mas otras personas se burlaban. Cuando el Espíritu Santo viene y te toca, las personas se van a burlar, porque para ellos es contra naturaleza. Otros burlándose decían, están borrachos. Una pregunta, ¿cómo actúan los borrachos? ¿Cómo tú tomabas, José, cuando eras del mundial? Sí. Ya se descubrió aquí. ¿Y cómo actúan los borrachos? Mande. Dependiendo de la personalidad, ¿no? Hay unos esposos que son bien fríos con la esposa y nomás toman poquito y bien cariñosos. Te quiero, chula, vente para acá y para allá. Y muchas cristianas dicen, ojalá y mi esposo todavía se emborrachara, porque desde que se hizo cristiano parece paleta de lo frío que es. Y eso es una vergüenza, papás, ¿ok? Perdón, esposos. Entonces, los borrachos, hay unos que se ponen bien serios, otros que... Depende de la personalidad, pero
Por lo general, las personas que se emborrachan pierden el control. Ay, qué borracho vengo. Quítenme, ¿qué? Quítenme. Ábrame ábrame la puerta que me ando cayendo de ventanas y paredes. Me he venido deteniendo. No, que el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Reprendemos todo espíritu de borrachera. Y también reprendemos todo espíritu de religiosismo. Que ya había algunos serios, como que el pastor anda. Esa era cuando no era cristiano y me la aprendí y nunca se me olvidó. Dios. Bueno, ya se me había olvidado un poquito. ¿Cómo estarían actuando los discípulos, los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, para que las personas dijeran, esos están borrachos? Dice la Biblia que en los últimos días el Espíritu Santo se iba a derramar, las personas iban a hablar en lenguas e iban a actuar también así como un borracho actúa. O sea, yo no lo estoy inventando, aquí dice. Y lo hemos visto, personas que son llenas del Espíritu Santo y empiezan a saltar como un borracho lo haría. Y empiezan a temblar y empiezan a tener manifestaciones. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero yo lo quiero llevar a lo siguiente, que según los versículos que acabamos de leer, ¿sí están conmigo o lo estoy perdiendo? Según los versículos que acabamos de leer, Pedro pensaba que él estaba en los últimos días. ¿Sí o no? Porque cuando él vio todo lo que estaba pasando, allí en el versículo que leímos al principio, el versículo 17, Pedro les dice, es que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne como ustedes lo están viendo. O sea que Pedro pensaba de todo corazón que él estaba en los otros días, en los últimos días. Pero escúchame por favor, deja hacerte esta pregunta. ¿Estaba Pedro en los últimos días? Porque eso fue 2000 años atrás y Jesús no regresó y todavía no regresa. Pedro pensaba que estaba en los últimos días, pero ya pasaron 2000 años y el mundo todavía no se ha acabado, todavía estamos aquí. La siguiente pregunta es esta: ¿estaba mal Pedro? ¿Se equivocaría el Espíritu Santo al escribir esto aquí? A ver, vamos a procesar, no nomás a lo que escuchamos. ¿Qué estaba pasando aquí? Porque evidentemente no se acabó nada, no vino Cristo. ¿Por qué Pedro decía que él estaba en los últimos días y Jesús todavía no había regresado, no regresó y no? Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Mira, Pedro se puede decir, apúntalo, que Pedro estaba en el principio de los últimos días. ¿Sí se entiende esa frase? Y nosotros 2000 años más tarde estamos al final de los últimos días. O como dice la Biblia en otra porción, Pedro experimentó las lluvias tempranas del Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia en siglo XXI, estamos experimentando o vamos a experimentar las lluvias tardías del Espíritu Santo. O sea que Pedro no se había equivocado. Él sí estaba en los últimos días, pero los últimos días comenzaron de Pedro para acá. Como que pienso que no me están siguiendo. ¿Sí me está, Vero, sí me están? ¿Tenemos Biblia para comprobar lo que les acabo de decir? Claro que sí. Agarren su machete, digo su espada, cada uno de ustedes, y vamos a abrirla en Oseas capítulo 6.
Osea, ¿no? Era fresa ese Oseas, ¿no? Osea, ¿no? Ahora no se están riendo con mis chistes. Aquí vamos a leer una porción profética. Versículo 2, ¿lo tiene? No es coronavirus, no se pongan nerviosos. Fíjate lo que dice. Nos dará vida después de ¿cuántos días? A ver si están conmigo. Después de 2 días. Ahora, te voy a explicar algo, iglesia. Y si camino para acá es porque quiero que sea más personal el asunto. Porque me siento un poquito lejos por allá. ¿Ok? Mira. Cuando en la Biblia se habla de 2 días, Pedro nos dice que para el Señor, para Dios, un día son como 1000 años. Y 1000 años es como un día. ¿Sí ha oído eso, verdad? Bueno, entonces tenga eso en mente para entender este versículo. Dice, nos dará vida después de 2 días o después de 2000 años. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí se está refiriendo a varias cosas. En primer lugar, se está refiriendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era una profecía que nos estaba gritando, que nos estaba diciendo que Jesús iba a morir, pero que al tercer día, damas y caballeros, se iba a levantar con poder y gloria. Y 2000 años atrás se cumplió esa profecía porque Jesús se levantó de entre los muertos. Pero también es a lo que se le llama profecía triple. Triple prophecy, donde no solamente se refería a la resurrección de Jesucristo, sino que también se estaba refiriendo al renacimiento de Israel como nación. Si usted sabe un poquito de historia y de Biblia, se recordará que Israel, y cuando digo Israel no me refiero a un hombre que se llama Israel, porque hace muchos años yo dije, vamos a orar por Israel, refiriéndome a los judíos. Y después del servicio, una señora que ya no viene aquí, se me acercó y me dijo, ay, pobrecito de Israel. Ahí me dice cómo sigue cuando lo visite el hospital. Yo no estaba hablando de ninguna persona que se llama Israel. Yo estaba hablando de la nación de Israel, de los judíos. Bueno, usted sabrá que los judíos fueron derrocados, destruidos por Roma en el año 70 después de Cristo. ¿Sí se recuerdan? O sea, 2000 años atrás. Ellos fueron dispersados por todo el mundo, ya no existieron como nación. Pero después de 2000 años, para ser exactos, en 1948, Israel, ante la admiración y la incredulidad de prácticamente el mundo entero, volvió a revivir como nación. Y una vez más nos damos cuenta que la palabra de Dios tenía la razón. Aquí había profetizado de Israel que iba a volver como nación. Ninguna otra nación en el mundo, después de haber sido conquistados, vuelven a regresar como nación otra vez. La única históricamente ha sido Israel. Y eso porque la palabra de Dios lo habló y lo dijo. Entonces aquí se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Es una profecía que está hablando de Israel que iba a nacer otra vez como nación. Y en tercer lugar es una referencia también a que después de 2 días o después de 2000 años íbamos a entrar
en los últimos días y en el tercer día íbamos a vivir. Y aquí el tercer día se está refiriendo al milenio y a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, en los tiempos de Pedro comenzaron los últimos días con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y ese derramamiento del Espíritu Santo, el lapso de esos últimos días, según este versículo, iba a durar 2000 años. ¿Y en qué año vivimos ahorita? ¿En qué año estamos? Y si la profecía de la resurrección de Jesús se cumplió, y si la profecía del renacimiento de Israel como nación otra vez se cumplió, iglesia, centro de adoración, ¿qué te hace pensar o dudar que la profecía de que después de 2000 años Jesucristo iba a venir otra vez? ¿Qué te hace pensar que no va a suceder? Damas y caballeros, estamos viviendo en los últimos días, en lo último de los últimos días. No sé si me están captando. Estamos viviendo al final de los últimos días, porque ya pasaron 2000 años. Damas y caballeros, yo he venido en esta mañana para decirte que estamos en los últimos días y que hoy más que nunca creemos que cuando menos lo pensemos, la trompeta va a sonar y Jesucristo va a descender de los cielos para llevarse con él a todas aquellas personas que permanezcan fiel y que no permitan que el enfriamiento llegue a sus corazones. Así es que, iglesia de Jesucristo, yo te ruego, yo te imploro en el nombre de Jesucristo, te lo digo si quieres en inglés, en chino, en japonés o en español, escúchame bien, no permitas que la tibieza espiritual llegue a tu vida y a tu corazón, no permitas que el desánimo venga. Estamos viviendo en los últimos días, Jesucristo va a venir pronto y nos tiene que encontrar preparados. Yo no sé tú, pero cuando Jesucristo venga y yo me vaya con él, porque me voy a ir con él yo. Como dice el canto, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. A ver, cántalo conmigo. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Cuántos se van con el Señor? Pero ¿sabes qué, hermano? Si cuando nos vayamos al cielo con Jesús y yo no veo allí en el cielo a alguno de ustedes, me van a arruinar la celebración, porque me voy a poner muy triste de no verte allí. Yo quiero que te afirmes para que cuando la gloriosa mañana de la venida de nuestro Señor Jesucristo ocurra, tú te vayas juntamente conmigo. José, esposo de la hermana Esmeralda, y todos están, ¿qué? Me contó la otra semana que tuvo un sueño como 15 años atrás de que Jesús vino y que él y yo nos quedamos. Pero eso fue hace 15 años, cuando el pastor estaba fillo, yo pienso. Pero cuando las Chivas juegan contra América y que el partido queda 2-1, que gana, que las Chivas anotan 2 y América 1, ¿quién gana? ¿Quién gana? Si juegan Chivas contra América y Chivas 2 y América 1, ¿quién gana? Bueno, la hermana Ruth, mamá de Yanif, hace como 4 años soñó que vino el rapto y que todos ustedes se quedaron y el único que me fui yo. Ella pasó aquí a dar ese sueño y muchos de ustedes que estaban en ese tiempo se estremecieron en el corazón porque supieron que era del Espíritu Santo. Pero hace como un mes le dije que
compartiera este sueño. No quiso, por sus razones ha de tener ella, pero dice que volvió a soñar hace como un mes, José, que otra vez vino el rapto de la iglesia y que el único que se fui yo. Por eso les digo que aquí gané yo, porque fueron 2 contra 1. Pero qué tristeza sería que Jesucristo viniera y que tú te quedaras, que yo me quedara. Sería lo más triste, lo más horrible que le pueda suceder a cualquier ser humano. Por eso, hermanos, y dicho sea de paso, que cuando sueñas la misma cosa 2 veces es confirmación de que Dios te está hablando. Entonces, yo 2 veces me fui en el rapto, en el sueño de Ruth, y por fe, cuando Jesús venga, yo no sé tú, hermano, pero mi cuerpo va a ser transformado. Dios va a hacer unos ajustes a mi cuerpo, me va a dar unos pies un poquito más para arriba, me va a bajar la panza más, me va a cortar la lengua un poquito para que no sea tan mitotero, me va a hacer más guapo todavía de lo que estoy, me va a dar un cuerpo perfecto y voy a volar con el Señor. ¿Cuántos de ustedes me van a acompañar y se van a ir? Si así es, grita un fuerte amén, un fuerte aleluya. Mire, hermano, vamos a regresar. Ya se me fue el tiempo, pero vamos a regresar. Hechos 2:17. Gloria a Dios. Yo no sé tú, hermano, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar. No permitas que la máscara sea un impedimento para que el Espíritu Santo te dé lo que Él te quiere dar en esta mañana. Yo me pongo a pensar en las mujeres de allá de Arabia que todo el día andan tapadas nomás los ojitos se les ven, y eso no es impedimento para que ellas disfruten de la vida. Entonces nosotros vamos a disfrutar de lo que Dios quiere darnos, amén. Con esto en mente, lo que te acabo de explicar, vamos a volver a leer Hechos 2:17 y vas a ver que ya le vas a entender más. Dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Ya le dije lo que significa eso. Sobre algunos, dice aquí, sobre todo aquel que quiera. Una cosa es recibir la salvación y otra cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo. Si hay alguno de ustedes aquí que solamente ha sido lavado con la sangre de Jesús, pero todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, yo te exhorto y te animo a que busques la llenura del Espíritu Santo. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Ay, que en los últimos días nuestros hijos se van a perder y va a haber mucha rebeldía. Eso es lo que el diablo te está diciendo, eso es lo que los noticieros te están diciendo. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios te está diciendo? Que aunque tus hijos no quieran nada de Dios, que aunque tus hijos te los traigas a la fuerza a la iglesia, que aunque tus hijos estén que no quieren nada de la palabra de Dios, dice que en los últimos días tus hijos y tus hijas van a profetizar. Y si ya son jóvenes, van a ver visiones. Y vuestros ancianos, levanten la mano los ancianos aquí. Y nuestros ancianos tendrán sueños. Mire, según este versículo, antes de la venida de Jesús, vendrá un avivamiento mundial que barrerá con el mundo entero. Ahora, cuando hablo de avivamiento, porque hay también predicadores en la televisión y en el teléfono que ya nos critican a los que creemos en un avivamiento mundial. Cuando la Biblia habla de avivamiento, está hablando avivamiento, de traer vida donde hay muerte. Y yo te pregunto, querido amigo que me escuchas,
¿Qué áreas en tu vida necesitan la vida de Dios? ¿Tu salud, tus finanzas, tu familia? Cualquier área moribunda en tu vida, cuando hablamos de avivamiento, estamos hablando de una saturación y una llenura de vida a esas áreas moribundas. Y el único agente de vida es la persona santa del Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces por eso digo que en los últimos días, de acuerdo a estos versículos, la iglesia en el mundo entero vamos a experimentar un avivamiento. Pero según lo que acabamos de leer, ponga atención, ese avivamiento comenzará no en la iglesia. Apúntalo, eso es importante que entiendas. Aquí no dice que ese avivamiento del derramamiento del Espíritu Santo va a comenzar en la iglesia, sino que dice que ese avivamiento va a comenzar en la casa, con la familia, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros padres, con nuestros ancianos. Yo me estoy desbaratando y ustedes están como si nada. Hay personas que vienen a la iglesia, ya no voy a esa iglesia porque ahí no hay avivamiento. Otro significado de avivamiento es despertamiento espiritual. Spiritual awakening. Y ya han habido dos en la historia, hermana Liz, usted que está estudiando la historia. Pero viene un tercer despertamiento espiritual, que es de lo que Pedro está hablando aquí. ¿Lo estoy perdiendo o me están siguiendo, mis hermanos? Muchas personas vienen a la iglesia, ya no voy ahí, ya no regreso allí porque ahí están muertos. Están como paleta y de fríos, y el palito es el pastor, dicen algunos. ¿Sabes por qué? Porque el avivamiento no debe de comenzar en la iglesia. El avivamiento espiritual debe de comenzar en los hogares, en las casas, comenzando con papá, mamá y transmitiéndoselo a los hijos. Porque si los papás no quieren venir a la iglesia, si los papás no están leyendo la Biblia, si los papás no están doblando sus rodillas para orar, ¿tú crees que tu hijo lo va a hacer? ¿Tu hija lo va a hacer? No lo van a hacer porque ellos necesitan que ver el modelo, y el modelo eres tú, soy yo, somos nosotros los papás. Dejemos ya de estar quejándonos de que en la iglesia no hay avivamiento. El avivamiento tiene que comenzar en nuestras casas y de allí se viene la iglesia. Es que la música estaba muerta. La música no estaba muerta, tú eras el que estabas muerto. Es que la música no me gustó en este día. Qué bueno que no te gustó, porque no era para ti, era para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si los que están aquí están muertos espiritualmente, ¿a ti qué? Si tú vienes con un avivamiento espiritual desde tu casa, eso no te va a detener para que la presencia de Dios se derrame sobre tu vida. Entonces aquí es lo que yo no lo estoy inventando, mi hermano. Aquí dice, ¿sí o no? Que el avivamiento iba a comenzar con los hijos, con los padres, con los ancianos, y que se iba a mover un espíritu de profecía, de palabra de sabiduría y de ciencia. Ahora, déjeme darle una palabra de advertencia. Yo creo en la profecía. Yo creo en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en eso de que el Señor dice que tú necesitas esto, y yo creo en todo eso. Pero te voy a enseñar algo, saca tu cuaderno y apúntalo. La profecía, nunca debes de permitir que la profecía dirija o traiga dirección a tu vida. La guía y la dirección para tu vida no la recibes de una profecía de un supuesto profeta, sino que recibes la guianza para tu vida de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué la profecía, pastor? ¿Para qué los dones de profecía y todo eso? Para confirmar lo que Dios ya te ha hablado a través de su palabra. Pero ¿cómo? ¿Por qué usted cree que hay tantas personas que andan en busca de profecías? Que escuchan que el profeta o la profetisa vino a la iglesia de la esquina y ahí van corriendo como borregos, que a ver si Dios tiene una palabra para mí. ¿Sabe por qué hay muchas personas que andan buscando una palabra?
¿Qué andas buscando una palabra fuera de la Biblia? Si tú fueras una persona disciplinada, leyeras tu Biblia día y noche, todos los días, no necesitaras de una palabra de una persona que ni siquiera conoces. Solo unos poquitos amenes, los demás están. Lo estoy educando, hermanos, porque en el pentecostalismo llegamos a un extremo de que quiero que el profeta me diga, y el profeta viene y te dice a la muchacha de 21 años, te vas a casar con ese hombre panzón, pelón, gordo y feo que está allá. Y como el profeta lo dijo, aunque muchos se rían, le han destrozado la vida a tantas muchachitas que se casan con el Señor, que antes era un galán, pero ahora es un galón y pelón. Porque las profecías, las palabras de profecía no son para el Señor me dice que te tienes que salir de la iglesia y ahí van como borregos. El Señor me dijo que me tenía que salir de aquí y me voy a salir. El Señor me dijo que el pastor estaba mal y ya todos creyéndose todo. No, no, no. ¿Cuántas iglesias no han sido destruidas por supuestas palabras de profecía? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. La dirección para tu vida está en este santo volumen compuesto de 66 libros. Si tú la lees, la escudriñas todos los días, vas a encontrar dirección para todas las áreas de tu vida. Con quién te debes de casar, a cuál casa te debes de mover, decisiones que tienes que hacer. Y cuando el profeta venga a decirte, el profeta solamente va a confirmar lo que Dios ya te habló en el secreto, cuando tú estabas buscando su presencia y escuchando su voz a través de la palabra. Porque la Biblia dice que mis ovejas conocen mi voz. ¿Y cómo conocemos su voz? A través de la escritura. Así es que no se dejen engañar. Si un profeta viene y te dice que el Señor me dice esto, dame 10 versículos que comprueben que lo que me estás diciendo es Biblia. Porque Dios conoce mi nombre, sabe mi dirección y yo soy su oveja. Él es mi pastor, yo conozco su voz, Él me conoce a mí. Entonces, ¿por qué te lo está mandando decir a ti si me lo puede decir a mí? Que tú eres un intercesor ya. Y no estoy en contra de la profecía. Dios habla, en los últimos días iba a haber un espíritu de profecía, pero no para dar dirección a tu vida, sino para confirmar lo que Dios nos ha hablado a través de la escritura. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gloria a Dios. Ya me callo la boca. Cristo viene pronto. Estamos viviendo en los últimos días. Voltea con el que está a tu lado, si puedes, y dile, estamos viviendo en los últimos días. ¿Estás preparado, hermano, hermana? ¿De veras estás preparado? Ustedes que me están escuchando a través de la internet, ¿están preparados para cuando Cristo venga? ¿Y por qué dicen que sí si ni siquiera vienen a la iglesia? Yo no le estoy hablando a personas que tienen excusas legítimas, si eso existe, que no están viniendo a la iglesia. Hay ancianos, hay personas que dependen de raite. Pero si tú que me estás escuchando, como muchos lo han hecho, y no solamente le estoy hablando a los miembros de Centro de Adoración, sino al cuerpo de Cristo en el mundo entero. Si tú eres de aquellas personas que estás usando como excusa al demonio de coronavirus para no venir a la iglesia, escúchame bien, cuando Cristo venga, ni sueñes que te vas a ir con Él, te vas a quedar. Y yo no quiero que te quedes. No, pero usted me está diciendo que la salvación es a través de la iglesia. Escúchame bien, por favor. Dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza, ¿sí o no? Y que nosotros somos ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Podremos separar la cabeza del cuerpo? ¿Qué pasaría si el hermano viniera con un machete? Se escucha feo esto, pero bueno. Y me cortara el pescuezo y agarrara mi cabeza, ya todos se la están imaginando, de las greñas, y la pusiera aquí, la cabeza,
y mi cuerpo lo dejara aquí paradito, ¿qué pasaría? ¿Cree que mi cuerpo se va a quedar parado? ¿Qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Y qué le va a pasar a la cabeza? Porque para que funcione la persona tiene que ser la cabeza y el cuerpo conectado. Tú no puedes decir yo con Cristo pero con el cuerpo nada. No, no se puede. Separados de Él no podemos hacer nada. Entonces si tú eres de las personas que yo soy salvo, yo aquí en mi casita y con los hipócritas para qué, y que hay problemas y hay esto y hay aquello, escúchame bien, estás separando, estás agarrando el machete y estás cortándole la cabeza a Jesús del cuerpo, y ahí no hay vida y tampoco hay salvación, y cuando Cristo venga tampoco te vas. Y no te lo estoy diciendo porque estoy enojado. Otras veces sí me enojo, pero ahorita no estoy enojado, ¿entiendes? Acérquenle para que vean. ¿Le están acercando? Estoy jugando, para los que no me conocen, estoy jugando. Te lo digo porque te amo y no quiero que te quedes. ¿Qué debo de hacer para irme? Muchas cosas. La primera es a los cristianos hablándole: sean llenos del Espíritu Santo. Que cuando ese avivamiento venga del derramamiento del Espíritu de Dios, tú no seas de los que, yo no hablo en lenguas porque esto, yo no, mire, hablar en lenguas y brincar y eso no sirve nada si tu familia está patas arriba. Y es evidencia de que no es una llenura genuina. Pero si tú estás hablando en lengua, estás brincando, estás saltando, estás llorando, te está dando la chiripiolca, pero vas a tu casa y todo está en orden, hay amor, etcétera, etcétera, tus hijos están caminando bien con Dios, entonces es un derramamiento genuino del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que los cristianos tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo? Porque las 10 vírgenes, 5 de ellas no se fueron. ¿Por qué? Porque se les acabó el aceite, no estaban llenas del Espíritu Santo. Cristo viene por una iglesia que esté saturada, llena del Espíritu Santo, para que cuando Él venga, todos aquellos que están llenos de aceite puedan volar y estar con el Señor. Pero si tú no eres cristiano, esta palabra es para ti. A los cristianos, llénense del Espíritu Santo, para que no les vaya a pasar como a las vírgenes aquellas. Y a los no cristianos, tú necesitas que aceptar a Jesús, ¿como qué? No como Salvador, porque eso ya se hizo un cliché. Como Señor. Ya no se habla mucho de the Lordship of Jesus Christ. Ya la gente no entienda qué quiere decir Lordship of Jesus, porque no vivimos en esos tiempos. Do you understand what Lordship of Jesus means? I'll explain it to you later. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero quieren vivir como les da su regalada gana allá en el mundo. Eso no es cristianismo. Eso es vivir una vida de doble de pecado. El domingo aquí, santitos, hablando en lenguas, brincando, saltando, y allá afuera en la pornografía, en el adulterio y tanta cochinada que ya no quiero hablar. No, necesitas que, número 1, aceptar a Jesús como Señor y arrepentirte de todos tus pecados. El hermano evangelista Gigi Ávila, todos mis respetos para él, cuenta el sueño de una señora que dice, perdón, no el sueño, una señora que se estaba muriendo y tenía varios hijos. Y cuando se estaba muriendo se comenzó a despedir de sus hijos. Entonces venía un hijo y le decía: hijo mío, buenas noches, te veo mañana, refiriéndose a la mañana gloriosa de la resurrección, de la venida del Señor Jesús. Y llegó el otro hijo: hijo, buenas noches, te veo mañana. Y al otro hijo: buenas noches, te veo mañana. Y llegó un hijo que no había aceptado a Jesús, y a su hijo no le dijo buenas noches, le dijo: hijo mío, hasta luego. Mamá, ¿por qué a todos mis hermanos le dijiste buenas noches, te miro mañana? Y a mí me dijiste, te despediste y hasta luego, no te volveré a ver. Hijo, porque tus hijos han aceptado a Jesús como Señor y andan caminando en obediencia. Y yo ya me voy con Cristo. Y cuando el Señor venga, o ellos también mueran, los voy a volver a ver otra vez. Pero a ti, hijo mío, con todo el dolor de mi corazón,
Yo siempre te he hablado, pero tú nunca has aceptado. Nunca has querido nada con las cosas de Dios. A ti no te puedo decir buenas noches, te veo mañana. Porque en el momento que tú mueras vas a ir al infierno y vas a sufrir una separación de Dios y de nosotros. Mamá, yo no quiero eso. Yo quiero verte también allá en la gloria con Cristo. ¿Qué debo de hacer? Y dice la historia que la señora le dijo: cierra tus ojos y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y el muchacho cayó de rodillas. Y allí de rodillas se humilló delante de la presencia de Dios, derramó sus lágrimas, lo aceptó como Señor y como Salvador, fue salvo. Y una vez que se levantó, la mamá le dijo: ahora sí, hijo mío, has aceptado a Jesús como Señor, ahora sí, buenas noches, te veo mañana. Y en ese instante ella cerró sus ojos para morir. Damas y caballeros, si ustedes no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, se arrepienten y son lavados de sus pecados con la sangre de Jesús, no te vas a ir con el Señor. Pero la razón por qué me estás escuchando ahorita, por qué me están viendo ahorita, es porque el Señor te está dando una oportunidad para que vengas a sus pies. Estamos viviendo en los últimos días. El diablo está engañando y trayendo frialdad y tibieza a los más que él puede, pero tú no tienes que ser uno de ellos. Si andabas tibio, sacúdete la tibieza, la frialdad y comienza a caminar en el fuego del Espíritu Santo. Comienza a leer la Biblia otra vez, comienza a doblar tus rodillas otra vez. Comienza a venir a la iglesia. Ustedes que me están escuchando que no vienen a la iglesia por lo que sea, por temor, por lo que sea, dejen esas cosas a un lado y vénganse a buscar la presencia de Dios. El jueves yo no les mentía y lo vuelvo a repetir, porque cuando uno habla palabras, uno está hablando al mundo espiritual. Pero yo les decía y se los vuelvo a repetir: yo prefiero morir de rodillas en la iglesia de coronavirus que una vida de años sin poder venir a la iglesia y de salud. Prefiero morirme enfermo de ese demonio de coronavirus que sanito allá afuera. Y se los digo de verdad. Se los digo de todo corazón. Porque de qué me sirve vivir allá sano, fuerte físicamente, pero perdido. No seas tú esa persona. Sacúdete el temor en el nombre de Jesús. No vamos a tentar al Señor tampoco. Estamos guardando las reglas y todo. Pero yo me rehúso a vivir bajo temor. ¿Qué no dice ese canto que todos ustedes cantan? Ya no soy esclavo del temor. Pero no parece. Bueno, ya no me meto ahí. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia y te pido, Señor, por todas aquellas personas que me escucharon y quieren venir a tus pies, que en esta mañana tú les bendigas, les salves. Aquellas personas que vienen a la iglesia pero todavía no se han definido en su fe, que tú puedas tratar con ellos, aquellos que han estado fríos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación ahorita. ¿Habrá alguna persona aquí, que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Si hay alguien aquí que no lo ha hecho, ya extraño ver las manos hacia arriba. ¿Habrá alguna persona aquí que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Levántame tu mano porque yo quiero orar por ti. Allá en línea, ¿habrá alguna persona que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Póngale ahí en el espacio de comentarios: yo quiero hacerlo. Ahora el segundo llamado: ¿habrá alguna persona que la frialdad y no te dé vergüenza, la frialdad y la tibieza golpearon tu corazón? Ya te andabas desanimando. Si tú eres esa persona, levántame tu mano que yo quiero orar por ti también en esta mañana. ¿No? Todos calentitos en el fuego del Espíritu Santo aquí. ¿Así es? ¿O está viendo hipocresía? ¿Así es o está viendo temor o vergüenza? Porque una cosa es
yo estoy bien con Cristo Dios, y otra cosa es cómo actúas, tus acciones. Pero les voy a creer y voy a hacer una oración por toda la iglesia y por los que me están viendo y termino. Padre, en el nombre precioso, bueno, voy a orar, hermanos, el grupo va a cantar un canto y voy a regresar para bendecirlos y dar por despedido este servicio.